Otra persona muy poderosa y muy buena gente y muy buena artista, y que yo tengo que estar tremendamente agradecida mientras viva, a Lázaro, Julia y a Pedro, su padre, su madre y su hermano, porque tuvieron a bien acogerme cuando yo era muy pequeña en su espectáculo, que íbamos por los pueblecicos, y era un espectáculo familiar, porque yo fui una hermana más de este genial artista, que nos tenemos que sentir todos tremendamente satisfechos y felices de que por donde quiera que va, presume de aragonés, y que yo lo quiero muchísimo. Esta noche está con nosotros Fernando Espejo. Tienes tantas florecitas como mata de romero, tienes tantas florecitas en tu cara resplandecen al salir las mañanicas, al salir las mañanicas, como matar
tengo cosas de gasolina, qué manía, tía. Ah. Yo no vuelvo. Somos chicas de revista, que no estamos nada mal. Somos chicas de revista, de figura colosal. ¿Qué tal las chicas de la revista? A usted quieren alegrar. Y cantamos y reímos y soñamos con triunfar para ustedes agradar. Las chicas de la revista a usted quieren alegrar. Y cantamos y reímos y soñamos con triunfar para ustedes agradar. ¡Bravo! La 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 la. ¡Bravo! ¡Bravo, Lita! ¡Bravo! María Tony, gracias. Siempre me olvido de vosotros. Y donde quiera que voy, venís a vernos, no a mí sola, a todos. Te queremos. Ya lo sé. Y ahora sí que acabamos el espectáculo. ¿Te habéis pasado bien? ¡Muy bien! ¿Qué, hija mía? ¡De maravilla! Pues qué bonito es eso no está pagado con nada, ¿sabes? Y yo quisiera, pues que hay muchas personas que al no salir al escenario no le damos valor, que están por arriba, sin luz, sin sonido, sin los maquinistas, sin los que ayudan a vestir, a mí misma me ayudan todos. Se merecen quizá el mayor aplauso de la tarde, todos ellos. ¡Bravo! Y no me digáis que nuestro ballet no vale un imperio. ¡Sí! Pues para vosotros también. Ahora mira. Emma Luna es una de nuestras atracciones maravillosas con las telas. ¡Guapa! ¡Bravo! ¡Guapa, Emma! ¡Guapa! Luda es nuestra primerísima bailarina. ¡Hola! La Claudiuska, ¿dónde estás? Pobrecicas, ahora hacen chica de coro, sí, esto es una maravilla. La risquirrasca. Gracias, chicas. También entre Luba y esta chiquitica han hecho la coreografía, que no es nada fácil. Y de corrita, ¿qué les voy a decir? Sí, llevamos toda la vida trabajando. Si es artista desde que su madre la parió. Corita Villamonte. La 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 la. Guapa. Y ya no sé qué deciros de nuestro paisano, porque está como nunca. Artista. Artista 100%. Compañero maravilloso. Mi hermano Fernando Esteso. ¡Bravo! Diga, andas guapo, hijo mío. Cualquier mierda que me ponga. Principio me dicen, es que me la dices, cualquier mierda que te pongas, te sienta de maravilla. Bueno, y que... Pues por lo menos
Detrás de los lloros viene la risa. ¡Viva! La 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 la. Te traigo aquí porque yo quiero que te oigan un poquito hablar. Yo ya he hablado de ti, pero quiero que tú también les digas algo porque te tienen que promocionar para el año que viene. Bueno, amigos, nos vamos a extender un poquito más de cosas que habitualmente no se hacen en el teatro, pero hoy creo que es un día muy, muy especial. Es un día especial porque se nos termina las fiestas del Pilar del 2017 y se nos termina. Ustedes han tenido el privilegio y la suerte de ver la última, bueno, la penúltima, nunca es la última, la penúltima actuación de este monstruo del music hall, del cabaret, que durante tantos años ha sido la reina del paralelo en Barcelona y la reina del pilar del espectáculo en su tierra, en su Zaragoza. Creo, Rita, que te puedes marchar muy contenta porque todos estos días los zaragozanos han llenado este maravilloso marco del auditorio de World Trade Center para decirte un adiós con mucho cariño. Pero esta noche es noche de sorpresas. Esta noche es noche de sorpresas. A ver, compañeros, yo creo que no hace falta que os mováis, pero vamos a bajar la pantalla un momentito. Hoy nos vamos a extender un poco, pero bueno, no pasa nada. Sí, es que tarda un poquito en bajar la pantalla. Sí. Bueno, pues lo que quiero decir es que muchísimas gracias que se hayan acordado de que estamos aquí en este trocito de Zaragoza, en este maravilloso auditorio, con una compañía netamente aragonesa, netamente zaragozana, y creo que más que nunca este año, y que seguiremos aquí si ustedes lo desean y si ustedes así lo quieren. Porque como nosotros no tenemos subvención, porque no somos cultura, el music hall, el teatro de revista no es cultura, pues la cultura nos la tienen que dar todos, la subvención nos la tienen que dar todos ustedes cuando vienen a comprar una entrada. Yo sé que a algunos les cuesta mucho esfuerzo porque la situación está difícil, pero yo creo que ahora cuando salgan por la puerta seguro que no se acuerdan del dinero que han pagado por la entrada. Dirán, qué bien nos lo hemos pasado. Bueno, y ahora vamos con la sorpresa, hija, porque hay aquí varias sorpresas, tenemos varias sorpresas. Allí vamos, cuando quieras. No señora, este año no, este año le toca a estos monstruos. El año que viene me toca a mí. Pero, hola familia, ¿qué tal? Siento muchísimo no estar... Estoy, porque se me ve que estoy. Pero estoy el día 6, no el 15. O sea, hoy 15 no estoy. ¿Por qué? Porque estoy en Cádiz. Es un día de estar. Estoy en Cádiz. Si estuviera aquí, no estaría a través de la pantalla, que estaría en persona para darles un abrazo a todos. Lamento no poder darles ese abrazo personalmente uno a uno, pero vamos, estoy encantado de estar a través de este chisme. He visto la revista, fenomenal, no se la pierdan, bueno, no se la van a perder, están aquí. Un beso muy fuerte, que pasen felices fiestas y todo eso. Manolo está afuera, pero ha querido estar presente en tu despedida y en decirte un adiós fuerte. Ya podemos levantar la pantalla cuando queráis, pero ponte afinita, por favor. No te voy a matar, es noche de alegría. Bueno, siéntate, que ya sé que estás muy cansada, cariño. Pero me gustaría que miraras al fondo, porque va a venir una gran sorpresa. Cuando queráis, compañeros, allí vamos. Cuando tengas tristeza en el alma, cuando veas que todo acabó, abrirás sin querer la ventana, una mañana y buscarás el sol, y verás cómo canta la vida, y verás la campaña pasar, y verás cómo tus penas se acaban, porque la magia te lo hace olvidar. A mis amigos, un par de deseos,
muchos y muchos más compañeros de Zaragoza.